Listo, chicos. La clase del día de hoy trata sobre lo que es la tabla periódica química de los elementos, ¿ya? Nosotros estábamos repasando que la clase anterior trató de lo que son los modelos atómicos, los estados de la materia, ¿ya? Hoy día vamos a profundizar un poquito más y avanzar a otros temas más que continúan con lo que es en el orden de la tabla periódica, ¿ok? Ya. Primeramente tenemos que tener en cuenta que la tabla periódica es aquella que nos va a permitir establecer relaciones entre cada uno de los diferentes elementos de lo que está compuesta la tabla periódica química, ¿ya? En este caso aquí los podemos diferenciar, sean por sus propiedades y su comportamiento químico, ¿ya? Este fue propuesto por el señor Dmitri Mendeleev, ¿ya? En el año 1869, ¿ya? Y en el año 1870, el alemán Lothar Meyer, ya de manera independiente, presentaron su tabla periódica con 63 elementos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante nosotros recordar lo que es el uso de la tabla periódica química? Primero, porque nos permite observar de una manera sencilla, visual, además de una de las características propias de cada uno de los elementos. ¿Ya? Esto nos va a permitir que podamos ver las diferentes variaciones de lo que es en base a la estructura interna y las propiedades de de los distintos elementos químicos que van a estar presentes dentro de esta tabla. ¿Ya? Aquí nosotros podemos ver que la tabla periódica nosotros lo vamos a dividir o los vamos a encontrar tanto por periodos, que son 7 periodos, y 18 grupos, de los cuales nosotros los vamos a dividir en diferentes tipos de elementos, como por ejemplo metales alcalinos terreos, metales de transición, latánidos, antínidos, metales del bloque P, elementos metaloides, elementos halógenos, gases nobles, ¿ya? Como el xenón, el argón, que nosotros los conocemos, y otros no metales, como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, fósforo, arsenio, antimonio y boro. ¿Ya? Cada uno de ellos nosotros vamos a establecer diferentes tipos de diferencia. ¿Ya? Obviamente nosotros vamos a conocer que los elementos químicos nosotros los vamos a clasificar en metales, no metales. ¿Ya? Pero vamos a tener unas divisiones más específicas, tanto de acuerdo a lo que son los periodos y tanto a lo que va correspondiendo a los grupos. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a continuar viendo que en la tabla periódica nosotros lo vamos a encontrar de la siguiente manera. ¿Ya? Primero, que en cada casillero de la tabla periódica química de los elementos va a estar conformado de esta manera como lo pueden ver en el gráfico. Ahora, tenemos que tener en cuenta que los componentes de cada casillero va a estar conformado por el símbolo del elemento, el nombre del elemento, la masa atómica y el número atómico. Hay ciertas tablas periódicas químicas que te indican también el número de valencia, o si no, te indica también las capas de electrones según el modelo de Lewis, ¿ya? Pero lo importante siempre es recordar que el número atómico en este caso viene a ser una característica fundamental de un átomo que indica la cantidad de protones presentes en su núcleo. Este número representado generalmente nosotros lo vamos a conocer por la letra Z. Ya cuando ustedes vean la letra Z, es decir, que nosotros estamos hablando del número atómico del elemento, sea de que estemos hablando por cada casillero. ¿Ya? Y este número atómico va a ser único para cada elemento químico y va a determinar la posición en la tabla periódica. ¿Ya? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos que los periodos se los van a designar por números correlativos del 1 al 17, como vimos aquí, ¿ya? Los periodos estamos puestos perdón, los grupos, no, aquí hay que corregir, los periodos van a estar con números correlativos del 1 al 7, ¿ya? Como pueden ver aquí, del 1 al 7, estos son los periodos, ¿ya? Mientras que los grupos van a ser del 1 al 18. Ahora, en base a lo que son los periodos, ¿ya? Estos elementos, en ellos los elementos van a estar representados las diferentes propiedades que van a variar progresivamente desde el comportamiento, sea
si es un tipo metálico, hasta el comportamiento si es un elemento no metálico. ¿Ya? Ahora, para acabar siempre y terminando en lo que es en la fila de gas noble, ¿ya? Por ejemplo, aquí podemos ver, aquí iniciamos con el potasio y el calcio. Estos van a pertenecer a lo que son la familia de los metales, ¿ya? Seguido con lo que son, lo que es el escandio, el titanio, el vanadio, el cromo, el magnesio, el hierro, el cobre, el níquel, no, perdón, el cobalto, el cobre, el zinc, ¿ya? El galio. Aquí hasta el zinc y el galio, nosotros estamos viendo lo que son lo que son en el lado de los metales. Mientras que nosotros pasamos al arsenio, al selenio y al bromo, ya que estos vienen a ser a lo que son la familia de los no metales. Y el criptón, que en este caso viene a ser a la familia de los gases nobles. Ya, cada uno va a estar divididos, en este caso, sea por colores en los cuales van a definir cuáles van a representar, si es un alcalino terreo, si es un metaloide, si son un compuesto nitrogenoide, anfígenos, van a estar cada uno diferenciados para que podamos distinguirlos entre unos y otros. ¿Ya? Ahora, hay que tener en cuenta que los elementos de un mismo grupo representan la misma estructura electrónica en su nivel más externo. En este caso estamos hablando de lo que es la capa de valencia, ¿ya? Por ello, algunas excepciones presentan propiedades químicas similares, ¿ya? En este caso, los elementos metálicos que se sitúan en los grupos uno y 2, también vamos a tener los metales de transición que van a ocupar los grupos del 3 al 12 y los no metales y los semimetales que van a ocupar los grupos del 13 al 17. Y por último, los gases nobles que van a constituir el grupo 18. Como pueden ver acá, el grupo 18, estos van a conformar lo que son los gases nobles. ¿Ya? Ahora, como pueden ver aquí en la imagen, aquí lo tenemos detallado de lo que estábamos dividiendo. En este caso, por ejemplo, en el grupo uno tenemos lo que son metales. En este caso, el hidrógeno es considerado como en la familia de los metales debido a que este va a pertenecer al grupo de los otros no metales. Perdón, ¿qué estoy hablando? El grupo de los otros no metales, pero van a estar presentes en el grupo uno debido a su carga eléctrica. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que en este grupo uno tenemos el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. En el grupo 2 nosotros tenemos berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, ¿ya? En el grupo 3 tenemos escandio, itrio. En el grupo 4 tenemos titanio, tenemos circonio, tenemos hafni, tenemos rutherfordio. ¿Ya? Y tenemos aquí también el lantano y el lantinio. Ojo, que el lantano pertenece a los lantánidos y el actinio a los lantínidos. Ya estos son especificaciones ya a sus propiedades químicas. ¿Ya? Pero los vamos a estar ubicando por grupos, o sea, por la fila, por las columnas. Mientras que los periodos son las filas. ¿Ya? Ahora. Nosotros tenemos que tener en cuenta qué son los electrones de valencia, de lo que mencionamos en antes, ¿ya? Primero que tenemos que tener en cuenta que los electrones de valencia son aquellos que se encuentran en la capa más externa de un átomo, ¿ya? Y que participan en lo que es en la formación de los diferentes tipos de enlaces químicos, ¿ya? En este caso, estos enlaces más externos van a ser responsables de la reactividad de un átomo y de cómo se combinará con otros átomos para formar las moléculas. Es decir, que la parte más externa van a ser los responsables en que van a provocar lo que son los diferentes tipos de enlaces químicos, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos en la imagen el elemento cloro, ¿ya? El cloro tiene su número atómico que es 17, ¿ya? Ahora, las capas de valencia, nosotros la vemos que la primera siempre va a ser la que está más próxima al núcleo, ¿ya? Y la más externa la que está más alejada, o sea, casi la última. En este caso, tenemos una, dos, tres capas
de electrones, en donde la tercera capa nos va a indicar los electrones de valencia. Estos puntos en rojo son los electrones de valencia. Entonces tenemos 3, 5, 6 y 7. Quiere decir que los electrones de valencia tenemos de 7 electrones. ¿Ya? Ahora, las propiedades físicas de los metales, nosotros tenemos que tener en cuenta que van a tener su característico brillo metálico, como aquí podemos ver en los alambres de cobre y en el oro, ¿ya? En este caso, la consistencia siempre, por lo general, de los metales van a ser duras, ¿ya? Por lo que van a poner resistencia al momento de aplicarle alguna fuerza, ¿ya? Por ejemplo, el cobre y, por ejemplo, el oro y a los otros tipos de metales. Ojo, no todos, ¿ya? Los metales presentan tenacidad, es decir, que ofrecen resistencia a romperse cuando ejercen una presión sobre ellos. ¿Ya? En este caso también podemos decir que los metales son maleables, ya que permiten que permite que se hagan láminas sin romperse. En este caso, como tenemos en el caso del cobre y otro caso también como el zinc. ¿Ya? Poseen buena conductividad calórica, ya que absorben y lo conducen. Es decir, que estos van a ser buenos conductores de energía calórica o calor. ¿Ya? Ahora, entre las propiedades físicas de los metales, ¿ya? También podemos mencionar que los metales van a permitir el paso de corriente eléctrica. Aparte de permitir la conductividad de calor, también van a permitir el paso de energía eléctrica, ¿ya? A través de su masa. ¿Ya? En este caso, en su gran mayoría posee altas densidades, ¿ya? Se funden a elevadas temperaturas y todos los metales son sólidos a temperatura ambiente, exceptuando en el caso del mercurio, que el mercurio en estado a temperatura ambiente siempre va a estar en estado líquido, ¿ya? Ahora, las propiedades químicas de los metales, nosotros tenemos que conocer que las que mencionamos anteriormente son propiedades físicas, ¿ya? Ahora, lo que nosotros vamos a hablar son las propiedades químicas en sí de lo que son de estos mismos elementos. Tenemos que conocer que eh, los metales son muy reactivos, especialmente con los halógenos, ¿ya? Debido a la capacidad que tienen para perder electrones. Aquí ya estamos hablando específicamente de este caso, de lo que son los electrones de valencia correspondientes a cada elemento, ¿ya? Ahora, la característica que forman los óxidos, ¿ya? Eh, Estos elementos metales tienen la capacidad de formar óxidos, sales e hidróxidos, ¿ya? Y los metales reaccionan en este caso con el oxígeno, formando los óxidos. Ya nosotros vamos a saber cómo formular los óxidos, ¿ya? En este caso, esta reacción es frecuente cuando se dejan objetos de hierro a la intemperie, ya que observamos una capa de color ocre llamado óxido. En este caso es un proceso de oxidación del metal, ¿ya? Los metales van a formar los hidróxidos, ¿ya? Los hidróxidos, estos tipos de metales que van a formar los hidróxidos y ocurre cuando un metal alcalino van a reaccionar con la molécula del agua, ¿ya? Por ejemplo, la reacción del sodio con el agua va a ser muy violenta. En este caso, lo que nosotros vamos a provocar es la producción del hidróxido de sodio, ¿ya? Ahora, cuando un metal reacciona con un ácido, nosotros vamos a tener lo que es la liberación de gas de hidrógeno. Y en este caso se van a formar las sales. Este tipo de reacción son explosivas, por lo que se debe tener mucho cuidado en la combinación entre ácidos y metales, ¿ya? Ya. Ahora, para recordar, el hidróxido de sodio, ¿ya? Nosotros lo podemos conocer como sosa cáusica, ¿ya? Es una base fuerte y altamente versátil que nosotros la vamos a utilizar para destacar limpiar hornos, fabricar jabones,
procesar alimentos, ¿ya? Y elaborar productos químicos como papel y aluminio, ¿ya? Ahora, las fuentes de los diferentes tipos de minerales, nosotros vamos a tener que cada uno de ellos van a tener diferentes tipos de fuentes. Por ejemplo, el calcio. El calcio va a tener una fuente, en este caso, puede estar en productos lácteos y también puede estar en la naturaleza, ¿ya? En este caso, en los productos lácteos, como son yogur, queso, ya derivados de la leche, y también en la naturaleza puede ser por composición de ciertas rocas, ¿ya? El hierro está presente también en diferentes tipos de alimentos como el hígado, las carnes rojas, las lentejas, el magnesio presente en soya, espinaca y el zinc presente en marisco, carnes rojas, nueces y en el queso. Ahora, entre las propiedades físicas vamos a ver ahora lo contrario, ya vimos lo que son los metales. Ahora nosotros vamos a ver lo que son los no metales. ¿Ya? Los no metales son elementos que van a carecer de brillo. Por lo general, son malos conductores de calor y de electricidad. Ya, van a ser bien mal. No es como los metales que van a producir, que son buenos conductores de energía calórica y de electricidad. Estos no. ¿Ya? Ahora, no son maleables ni dúctiles y tampoco pueden reflejar la luz. En el caso como por ejemplo cuando tenemos una lámina de aluminio y le acercamos a una fuente de luz, por su brillo metálico van a reflejar en cierto grado la luz, ¿ya? Se funden a bajas temperaturas, ¿ya? Como habíamos mencionado, van a carecer de brillo metálico, por lo general ellos no. Y por lo general, en este caso, son malos conductores de calor y electricidad, son maleables, no son maleables ni dúctiles, es decir, que tampoco pueden reflejar la luz. Estos, por lo general, se van a fundir a bajas temperaturas, no como los metales. Los metales a altas temperaturas van a llegar a lo que es a fundirse, es decir, que van a pasar del estado sólido a líquido, ¿ya? En cambio, estos a bajas temperaturas sí van a cambiar de estado, ¿ya? Son gases a temperatura ambiente, ¿ya? Como el dihidrógeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo, ¿ya? Y se encuentra en estado líquido el yodo, ¿ya? Y los otros no metales son duros, como el diamante, en este caso como el diamante que es la representación del carbono, o en el grafito que también está compuesto por carbono, ¿ya? Y blandos en ciertos casos como el azufre. Ahora, ya hablamos de las propiedades físicas, vamos a hablar de las propiedades químicas. En este caso, las propiedades químicas de los diferentes no metales, tenemos que tener en cuenta que primero, que los no metales presentan la característica de no ceder electrones, ¿ya? Ellos no van a regalar, ellos no van, como dirían vulgarmente, no voy a donar mis electrones, ¿ya? Como los metales sí donan sus electrones, mientras tanto que los no metales no van a donarlos, ¿ya? Por lo tanto, estos de aquí siempre van a ganar o van a traer electrones cuando se produzca una reacción química. ¿Ya? Ahora, en sí, cuando van a reaccionar entre sí con los metales, algunos de estos elementos van a formar lo que son representan formas alotrópicas como el carbono, el selenio, el fósforo y el azufre. Van a poseer moléculas formadas por dos o más átomos, de los cuales tienen la última capa de 4, 5, 6 hasta 7 electrones. ¿Ya? En este momento, cuando estos tipos de no metales se van a ionizar, ya adquieren carga eléctrica negativa y al combinarse con el oxígeno van a formar lo que son óxidos no metálicos o también conocidos como anhidridos, ¿ya? Y los halógenos y el oxígeno son los elementos de los no metales más activos en este grupo. Ahora, recordamos que los elementos químicos y tu salud, tenemos que tener en cuenta que el cuerpo humano es una de las especies más perfectas que van a existir en la naturaleza.
cuyo funcionamiento es producto de la interacción de ciertos elementos químicos, en este caso que pueden ser calcio, yodo, potasio, fósforo, hierro, entre otros. ¿Ya? En este caso, estar sano significa serlo en lo físico como en lo mental para que nuestro cuerpo funcione en armonía. ¿Ya? Ahora, cada uno de estos elementos, calcio, yodo, potasio, fósforo, hierro y otros tipos de elementos, ya que nosotros vamos a tener en cuenta, van a tener funciones esenciales para el funcionamiento del cuerpo. En este caso, como el calcio y el potasio van a intervenir en lo que son las funciones del corazón o de los músculos, ¿ya? el, el, el sodio, el potasio, para la regulación de retención de líquidos, en intercambio líquido entre células, ¿ya? Etcétera. El hierro también para la composición de cada uno de los glóbulos rojos. Ahora, nosotros vamos a hablar de los metaloides o semimetales. Estos de aquí van a tener van a tener características intermedias entre los metales y a los no metales. Estos generalmente nosotros lo vamos a encontrar entre el grupo, en la familia o grupo 4, que son el carbonio, el silicio, el carbono, el silicio y el germanio. Y el estroncio. No, el SN era. SN es. El estaño. Ya me estaba olvidando de cuál era el símbolo del estaño. Perdón, chicos. Ya. Carbono, silicio, germanio y estaño. Ya. Su apariencia suele variar ya que tiene el brillo propio del metal u opacidad que caracteriza a los no metales. En cuanto a su conducción de energía y conducción de temperatura, este tipo de elementos siempre va a variar ampliamente, por eso que son utilizados en aplicaciones médicas, industriales, en este caso, por ejemplo, la industria electrónica, la microelectrónica, en este caso para la formulación de los chips electrónicos, ¿ya? Y estos también, los metaloides o semimetales, se van a fundir a bajas temperaturas, ¿ya? Aquí nosotros podemos ver una tabla de valencia de los metales, ¿ya? Nosotros lo vamos a conocer como monovalentes, bivalentes, trivalentes, tetravalentes, ¿ya? En este caso, estos primeros cuatro cuadros van a ser aquellos metales de valencia fija. En nosotros nos basamos en lo que es la carga eléctrica más externa del átomo de ese elemento. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener, que los monovalentes se van a ser aquellos elementos que van a tener valencia uno, ¿ya? Los bivalentes, valencia 2, los trivalentes, valencia 2, valencia 3, aquí hay que corregir, valencia 3. Y los tetravalentes, valencia 4. ¿Ya? Ahora, los monovalentes, por lo general, aquí tenemos el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, el francio, la plata y el amonio cuaternario. Ojo, aquí también podemos incluir el hidrógeno, porque el hidrógeno tiene valencia 1. ¿Ya? En los bivalentes nosotros vamos a tener el calcio, el bario, el radio, el estroncio, el zinc, el magnesio, el cadmio, el berilio, que en este caso va a ser de valencia 2 o valencia positiva 2. Ojo, los metales van a tener valencia positiva, mientras que los no metales, como lo pueden ver acá, ya van a tener valencia negativa. ¿Ya? En este caso, nosotros vamos a tener en cuenta que en los halógenos, los anfígenos, que son de la familia de los no metales, en los halógenos tenemos flúor, cloro, bromo, yodo, astato, que en este caso, cloro, bromo y yodo van a trabajar con valencias 1, 3, 5 y 7, pero por lo general también van a trabajar con valencia negativa -1. ¿Ya? Para ciertos casos. Aquí ya estos son cuadritos que aquí especifican en los casos en que se utilizan las valencias de acuerdo a la formulación de compuestos químicos, que ya los vamos a conocer después. ¿Ya? Hasta aquí nos vamos a quedar, chicos, ¿ya? ¿Alguna pregunta que tengan por el momento, No, profe, hasta ahora no. chicos?